noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy tenemos no sé cómo definirla, es un clásico sentimental, sería. Eso habría dicho Manolo Vázquez Montalbán. Una película muy aferrada a una época determinada de España, al final de la posguerra. La película, para cualquiera que tuviera entonces entre los 8 y los 15 años, es inolvidable. Mañana será tarde. Fue todo un suceso, no solo en España, hay que ser justo, yo creo que fue un éxito mundial. Salió esta película de Italia como una exhalación. Trabajaba también Vittorio De Sica y sobre todo Pierangeli, Anna Maria Pierangeli, que era como firmaba sus películas al principio. De allí salió hecha una estrella para trabajar con Cineman en Teresa, pero sobre todo la temática de la película se discutía en los colegios, se hablaba incluso en voz baja en las casas de esta película, que empieza, y esto los que la vimos la primera vez nunca se nos olvidó, con un tipo que está poniendo en un cartel, como los que se ponían en los otros barrios, de un próximo estreno, El beso que mata. Entonces, evidentemente, formaba parte de la historia. Hasta qué punto había que decirle en los colegios a los chicos la verdad de un mundo que todavía, yo creo que ni se llamaba sexual todavía, pero vamos, de un mundo tan cercano como el que trataba de contar la película. Por cierto, una de las personajes, que es la profesora, la actriz Lois Maxwell, luego la veríamos años después siendo la secretaria de James Bond, Money Penny, nada menos. Y la fuimos viendo envejecer y desaparecer a lo largo de los años y de tantas y tantas películas. Y aquí está muy guapa y muy atractiva. La película es de Leonid Moguy. Tuvo tanto éxito que haría una segunda película. Esta es Mañana será tarde y la otra era Mañana será otro día. Pero ya no tenía nada que ver, no estaba Pierangeli, no había ese plano final que ya verán ustedes, junto al lago, un plano que fue también legendario y mítico, y sobre todo no tenía el punch que tenía esta película, donde el eje era Pierangeli y esos ojos maravillosos como de ciervo herido que tenía, ¿no? Que es una chica que luego no tuvo una gran carrera, como luego hablaremos en el coloquio, muy directamente centrada entre ella y James Dean. Su muerte es por suicidio, en fin, fue una cosa terrible. Pero la película, las imágenes en blanco y negro que transmiten y que parecen a veces heredadas de Jean Vigo, y por qué no, era ese tipo de cine que se hacía, y sobre todo esa emulsión que tenía el blanco y negro, nos llevan sin lugar a dudas a aquel mundo en blanco y negro de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y de ese mundo yo creo que Mañana será tarde tiene un lugar especialísimo. De Moguy ya hablaremos, era un cineasta ruso que hizo su carrera prácticamente en Europa, ya como director, también en Estados Unidos, y un hombre que con esta película realmente tocó el cielo. Luego le permitió seguir trabajando muchos años. Señor Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué cine de Burgos viste tú Mañana será tarde? Pues no sé si nos dejaban entrar, porque era una película se veía en verano, para mayores con muchísimos reparos. Muy mayores. Sí. Y claro, los niños pequeños en aquel momento se nos tenía vetada la entrada en estos cines, con lo cual la película tenía mucho más morbo. Y realmente esta película es curiosa verla, con un sentido un poco arqueológico. Claro. Pero lo que más sorprende es el éxito internacional que tuvo, que a mí me parece que es un motivo, al verla ahora, tratar de ver cuáles eran las claves para que una película en principio tan modesta, tan blanda, realismo puro, tan paternalista, tuviera este impacto internacional que tuvo. Yo pienso que se benefició del éxito del cine neorrealista, del cine italiano, que a partir del año 45-46 empezó a viajar por todo el mundo, las películas de Rossellini, las propias de Sica, director, y en esa especie de saco entraron una serie de películas que no eran puramente neorrealistas, sino que eran un neorrealismo un poco más blando, un poco más complaciente, por supuesto más dulce, y entonces estas películas se convirtieron en un gran éxito. Yo diría que para ver la película hoy hay que cambiarse el chip y hay que tratar de verlas con una cierta benevolencia, situándonos en el momento en que se hizo, en el momento histórico en que se estrenó, que fue a los años 50, 51. Oye, pensando cómo eran los colegios entonces. La película, como verán los espectadores, explota con una cierta habilidad, pero yo creo que con poca sinceridad y poca profundidad,
el tema de la educación sexual a los adolescentes. Lo hace de una forma, yo pienso que poco rigurosa, pero sí muy dulce, muy blanda, muy paternalista, y esto hace que, siendo una película que en su momento no llegó para nada a las últimas consecuencias, se convirtió en un éxito internacional gracias, como tú has dicho, a que la protagonista femenina, la adolescente de la película, era una jovencita de indiscutible encanto personal, que era Piera Angeli, que esta película le sirvió para lanzarse en el mundo, para que la contrataran en Hollywood y para que luego, la verdad es que desaprovechara una carrera que empezó siendo una carrera fulgurante. Bueno, ríete de Sofía Loren, lo que hubiera sido, si esta responde. Claro. Y además es que tuvo otro segundo motivo, que aparte de su éxito, como también tuvo una relación amorosa con James Dean, esto le dio una gran popularidad, le dio un gran reconocimiento, y la verdad es que la pobre Piera Angeli terminó al cabo de los años haciendo películas de serie B, alguna de ellas incluso en España, y como todo el mundo sabe, suicidándose en el año, me parece que 71. Sí. La película tiene el interés enorme de ver a Piera Angeli y de ver un poco cómo eran las películas de mensaje, de denuncia de la pacatería de la educación sexual de los colegios y de los adolescentes en aquella época. Bueno, era igual que cualquier tema que se tomara. Acuérdate El Renegado, que era otra película de este tipo, de Leo Joanón. Pero yo creo que era más audaz incluso. Bueno, no, era de este tipo. Bueno, señor Cobo, muy buenas. Buenas noches. ¿Dónde vio usted Mañana será tarde? Pues yo no sé si la vi en su momento o la vi algo después, pero se hablaba mucho de esa película. A mí me llegaba menos porque tenía más edad y porque yo había visto a mi madre, había visto a la clínica cuando mi hermana yo tenía 7 años y cuando mi hermano no tenía 10. Entonces toda esta situación no me la podía creer. No podía, claro, y no, a mí nunca me pareció una película excepcional. Y luego creo, pensando más en ella, que hay un error fundamental, muy fundamental, pero que venía así, que es que el productor, que es Riccioli, pero de la mano de Pepino Amato, como sabéis, muy amigo, y lo tuvo contrato un tiempo y todo, a Carlos Blanco. Entonces, por lo visto, había una conexión muy fuerte de amistad entre Pepino Amato y Vittorio De Sica. Y yo creo, visto ahora a través de la película, que la película tenía que haberla dirigido De Sica, que sí que conocía mucho mejor, como lo demostraba su carrera, el mundo de la adolescencia, incluso el mundo de la infancia, que se preocupa mucho del comienzo del cartel inicial, y que además hay una cosa curiosa, que esto lo da la historia del cine ya en los años que pasan, que el papel ese del maestro que tiene que trabajar porque no tiene más remedio, pero uno está de acuerdo con la situación, en cierto sentido está prefigurando algo que va a hacer muy cerca después De Sica, que es Humberto D., pero ya de mayor. Es otro hombre y tal. Y luego, por ejemplo, hay un momento de la película en que una niña busca entre las coles un niño, que eso también lo ha sacado ya en Milagro al Milán, en Más Gramática, que encuentra a Totó en estas circunstancias. Hay una fusión de cosas ahí, pero indudablemente De Sica habría llevado la película por otros derroteros, mucho más austeros, como ha dicho Antonio, no habría sido tan dulce, habría acabado de una forma mucho más dramática, como casi todas las películas neorrealistas importantes que acaban en un momento en que la situación no está dada, aquí sí se da, y yo pienso de todas maneras que eso fue un error fundamental, pero también es cierto que De Sica no tenía éxito en taquilla, y Mogui sí lo tuvo, y es muy importante en ese momento para el cine italiano. Incluso la película, si no recuerdo mal, fue premio a la mejor película en Venecia, precisamente porque causó mucha sensación eso que nos parece ahora tremendamente anticuado. Sí, las imágenes finales tuvieron mucha repercusión. Mira que si la hubiera dirigido De Sica y no lo sabemos, y le estaba aconsejando a Mogui.
Don Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, cuéntanos algo antes de que veamos Mañana será tarde. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo habéis dicho todo. En el año 2005. Yo confieso que la película no la he visto sino hasta muy recientemente, con lo cual ese impacto soy ligeramente posterior a los aquí presentes a la hora de la película esta, pero sí he oído efectivamente del impacto que produjo en su momento. Habéis hablado de Sica, de Sabatini, podríamos hablar también, de Rossellini, que es otro de los que se ha ocupado de estos temas, pero curiosamente a mí la película me la emparenta de una forma inesperadamente, no creo que porque lo pretendiera Leonid Mogui, con la Nouvelle Vague y con gente como Truffaut y como Maurice Pialat, que es otro de los directores que se ha ocupado de estos temas de otra forma completamente distinta, ¿no? La película hay que situarla, como habéis dicho, en su tiempo. A mí lo que más me interesa de la película es Lois Maxwell, sin la Moneypenny, sin ningún género